El Poder Legislativo de la provincia de Corrientes es un órgano del gobierno que está encargado de debatir proyectos y a partir de ellos elaborar leyes. En nuestra provincia, el Poder Legislativo está conformado por la Honorable Cámara de Diputados y la Honorable Cámara de Senadores. Ambas están conformadas por representantes de toda la provincia que pertenecen a distintos partidos políticos. La primera sesión de la Honorable Cámara de Diputados de Corrientes fue el 26 de noviembre de 1821. Hola nuevamente en el espacio de Creando Encuentros, producto de encuentro con artistas y plásticos y escritores en el bagaje cultural que tiene Corrientes. En esta oportunidad vamos a disfrutar, vamos a ingresar al mundo de una artista plástica que tiene muchísimo para dar, para brindar y sobre todo para hacernos soñar. Una energía muy especial, alguien que es muy joven y sin embargo ya está dejando huellas de su creatividad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Creando Encuentros. En el programa de hoy tendremos a Guadalupe Morlio. Ella es artista visual, es profesora de artes visuales y también es gestora de varios eventos artísticos en Corrientes. Hola Guadalupe, ¿cómo estás? Bienvenida a Creando Encuentros. Muchas gracias por invitarme, la verdad que un placer estar acá con ustedes. Bueno, en principio quería preguntarte en qué momento nace tu interés por las artes visuales y en particular en la pintura, ¿no? Bueno, mi interés por el arte y la pintura se dio desde muy temprana edad. Ya desde muy chica, cuando tenía 4 o 5 años, pintaba sobre todo tipo de soportes. Pero me encantaba pintar las paredes de mi casa principalmente a la hora de la siesta. Sí, cuando mis padres dormían yo aprovechaba en ese momento, pero siempre con la intención de embellecer el lugar, ¿no? Me acuerdo una vuelta que mi papá tenía su estudio de abogacía ahí en su casa y lo había pintado todo de blanco. Bueno, se fueron a dormir la siesta y yo cuando vi eso dije, no, fue como un lienzo blanco. Claro. Y bueno, yo con la idea de generarle una sorpresa para bien, ¿no?, a ellos. Después cuando veía a mi mamá, ya mi abuela le decía a mi mamá, anda, fíjate qué está haciendo esa muchachita, porque siempre era a la hora de la siesta, hacía alguna travesura. Entonces mi mamá cuando se levanta, me ve a mí y ve todo eso pintado, se empezó a preocupar a ver cómo le iba a tomar mi papá. Pero, o sea, siempre me apoyaron, mi papá se reía y después lo pintaba otra vez todo blanco, como que siempre recibí el apoyo de parte de ellos. Así que creo que se dio de una manera súper natural, intuitiva, y después se acrecentó cuando empecé a formarme, ¿no?, académicamente. A los 14 años ingreso en el profesorado de arte, ingreso en la capacitación de dibujo y pintura en el Josefina Conte, y ese era mi momento de relajación, ¿no?, estar ahí con mis compañeros dibujando. Así que creo que siempre fue mi objetivo, ¿no?, hacer de esta profesión una vocación también y una actividad que, de hecho, cuando era chica, digamos, ensayaba diferentes formas de agarrar un pincel y me visualizaba a mí siendo una artista. No sé si era tan consciente en ese momento, pero después sí, cuando empecé a ir al colegio, era muy habitual que las maestras me llamen para hacer las carteleras, porque se notaba que me gustaba mucho. Claro. Y me la pasaba ilustrando todo lo que tenga que ver, las ilustraciones, las carátulas, los afiches, eran las cosas que más me gustaba hacer. Y eso también fue lo que le motivó a mi mamá para que después yo ingrese a estudiar la capacitación de dibujo y pintura. ¿Y tuviste también referentes en las artes visuales o en la pintura específicamente? ¿Te acordás de algunos de esos inicios o quizás hasta ahora? Claro, sí, bueno, cuando yo termino el secundario decido continuar con el profesorado de arte en artes visuales.
Y lo que me gustaba es que, bueno, no tocaban mi forma de dibujar, porque, bueno, yo tenía una forma de dibujar y realizaba todas las propuestas de manera rápida. Mi profesor de dibujo, que era José Alfredo, como que me tenía que dar más actividades para que yo haga, porque, o sea, terminaba rápido y después ya iba conversando con mis compañeros, como que mis compañeros seguían con la misma actividad y yo la terminaba rápido y me tenían que dar más cosas para hacer. Y bueno, él realmente fue un grande referente como profesor, y a partir de ahí también empezó a interesarme mucho el expresionismo y el fauvismo, ¿sí? En cuanto a la pintura, sí se notó como una evolución, porque me ayudó a mí a experimentar un poco más con el color. Hoy en día el color siempre forma parte de mi trabajo, es algo que me transmite muchas sensaciones, y si trabajo por encargo, bueno, hago otro tipo de trabajos, pero cuando tengo que hacer un trabajo personal siempre incluyo el color. También me había fascinado mucho Andy Warhol, por ejemplo, y su amigo Basquiat. Lo que me interesaba mucho de Andy Warhol era cómo él utilizó objetos cotidianos para convertirlos en una obra de arte, que ya venía con el dadaísmo, con Marcel Duchamp, pero me gustaba mucho la forma de plasmar que él tenía, ¿no? Y sobre todo porque descubrió cómo podía vender su producto de forma masiva. Además, la fábrica que se había creado en su casa, donde era un encuentro de artistas, gente alternativa de todo tipo, y hasta incluso celebridades, ¿no? Es como que hasta el día de hoy como que me dan un poco de ganas de hacer como una réplica de eso, porque se generan encuentros y hacían videos experimentales, ¿no? Fue uno de los artistas que me inspiró a mí también para hacer performance. Y bueno, de Basquiat, por ejemplo, me gustaba mucho la capacidad de plasmar los colores. Yo soy mucho del color, más allá de que él es como un niño artista, ¿no? Es como, me gustaba mucho eso. Venía ya su estilo venía del graffiti, de lo urbano, y como que yo quería combinar todo eso. Después, cuando lo conocí a Francine Bacum, también es otro artista que me interesaba cómo plasmaba la figura humana de una manera muy expresiva, una explosión de colores y formas que claramente influenció en mi trabajo. Después, otros artistas que me interesaron mucho fueron Marta Minujín, o Julio Lepar, que son los artistas que generan una experiencia al público, ¿no? Y eso la verdad que me llamó mucho la atención, porque más allá de que las instalaciones son efímeras, ¿sí? Es como que la mayoría son para ese rango, digamos, de tiempo de una exposición, siempre queda en el recuerdo de la gente, ¿no? Esa experiencia, y eso es lo que me llama mucho la atención hoy en día. Sí. Pero bueno, también después, ahora, por ejemplo, siempre trato de buscar el trabajo de mujeres artistas que siempre fueron olvidadas en la historia del arte, y trato de tomarla como referencia o objeto de estudio incluso para dar mis clases, ¿no? Porque hoy en día, bueno, todavía hay muchas mujeres invisibilizadas, artistas, que necesitan que se hable un poco más de ellas, y bueno, siempre trato de buscar y ir tomando como referencia a esas mujeres, y bueno, en continuo crecimiento y inspiración, ¿no? Siempre en constante evolución para mis trabajos. Bien, sin dudas, Guada, tu obra es muy ecléctica y se nota la influencia de todos estos artistas que nombraste, pero también seguramente hubo alguna otra influencia, ¿no? Ya sea de parte de tu familia o de profesores. ¿Es así? También, ¿no? sí, bueno, el profesor José Alfredo, como lo nombré, fue uno de los profesores que más me marcó, como Mónica Moreira, Lola Tours, son Mizrahi también, son profesores Eliane también, o sea, todos los profesores que tuve en cuanto a la práctica artística fueron personas que se marcaron hasta el día de hoy. Y bueno, en casa, por ejemplo, mi papá dibujaba también, y eso me motivaba a seguir dibujando, ¿no? Yo era muy observadora, todo el tiempo observaba a mi alrededor para después ir agregando más detalles a mis dibujos. Y mi mamá le gustaba mucho la poesía. Entonces, de ese rango, o sea, como escribe también, escribía muchas poesías, me enseñaba poesías, y por ese lado también actuaba mucho en el colegio. Siempre me encantaba actuar o recitar, disfrazarme, lo que sea. Y bueno, creo que ahí fue la influencia también
de trabajar con eso. También mi mamá es repostera, así que muchas veces le ayudaba con la decoración de las tortas, con las manualidades y decoraciones, que bueno, hoy en día me encanta. En el instituto aprendí, después en el profesorado, las técnicas de escultura o de grabado que desconocía hasta ese momento, pero que me fascinaron. De hecho, hoy en día estoy con un proyecto de muñecos que estoy confeccionando y estoy pasando a la tridimensión mis personajes. Bien. Así que bueno, es como un adelanto de lo que puedo comentar ahora. No, aparte, el arte abundaba también en tu familia, así que lo fuiste absorbiendo inconscientemente de alguna manera. ¿Qué le dirías, Guada? Yo creo que quizás todavía hay muchos prejuicios, ¿no?, con el arte, con el ser artista. ¿Qué le dirías a aquellas personas que por ahí tienen ganas de incursionar en este mundo y no se animan? ¿Hay algún camino, algún paso para iniciarse en todas estas cuestiones? Sí, yo creo que tienen que seguir su sentimiento más allá de lo que les diga el resto, ¿no? De tratar de seguir esa intuición, ese deseo. Por eso también tomo mucho como referencia a las mujeres artistas, porque en otras épocas era mucho más difícil y esas mujeres fueron valientes para decidir y tener su sueño y su meta. ¿Puedes nombrarnos algunas de ellas? Y está Leonora Carrington, después tenés Artemisia Gentileschi, Ilma Asklin también. Bueno, hay otras artistas que, bueno, gracias a su actitud pudieron luchar y conseguir hoy en día que se pueda descubrir su trabajo en estos últimos tiempos. Y yo creo que el secreto es ese, tratar de enfocarse en lo que a uno les gusta, no tanto en los deseos de los demás, porque por ahí uno está queriendo cumplir las expectativas, ya sea de nuestros padres, nuestros profesores y demás, y se olvida de cumplir sus propias metas o sus propios deseos. Y creo que a la larga también eso cae por su propio peso, ¿no? Porque por ahí hay mucha gente que dice, bueno, me hubiera gustado hacer esto, pero porque mi familia no quería o no está... No, por ahí el trabajo del artista no es tan redituable, entonces como no lo ven como algo a futuro, digamos, con mucho progreso. Pero yo creo que se puede y que hay que insistir y cada vez ponerle más importancia a eso que nos hace bien a todos, que es el arte y que es tan importante, ¿no?, para la cultura. Guada, ¿qué técnicas estás manejando últimamente dentro de la pintura? Sé que últimamente también estás fusionando algo de performance, ¿no? Así es, sí. Estoy trabajando mucho. Ahora estoy en una banda, chicos. Estoy en una banda donde solamente tengo que pintar. Bien, así que, bueno, me dijeron, Guada, vení, lo único que tenés que hacer es pintar y si querés agarrar algún instrumento en un momento, hacelo. Pero bueno, por lo pronto estoy como pintora. O sea, si me animo a algo más, después lo diré, pero eso se dio también porque, bueno, me fui animando a pintar con músicos, con DJs. Ya desde el 2010 fue mi primera presentación en Picasso Pub, cuando existía Picasso Pub. Sí, en 2010 yo tenía 18 años y estaba como muy tímida y tenía el bastidor y estaba pintando de espalda al público. O sea, yo miraba al público y estaba el bastidor al revés y de hecho un par de personas se acercaron antes de que comience el show para ver si yo tenía algo pintado el cuadro o no, si estaba por pintar o estaba por hacer que pintaban. Pero como estaba muy tímida todavía, me dijo la chica, no, dale vuelta, no, como que me resultaba muy difícil a la vez porque encima la tenía de espalda a la cantante y era todo como memoria visual y encima con las luces del bar, yo estaba viendo el color amarillo como blanco y como que se me iba confundiendo, pero aún así todo tuve una buena recepción del público y me animó a seguir. A partir de ahí no paré más, o sea, desde ahí empecé a pintar siempre en todos los eventos que me interesaban o bandas que me interesaban. Siempre pinto con bandas que me identifiquen a mí, como que me inspiren a pintar algo, ¿no? Como en el caso de Bleterri. Es una banda de rock progresivo, toda instrumental, tienen 2 baterías y como que transmitía un montón de sensaciones. Había un festival GUE que organizaba una productora de radio que se llama La Juventud Estaba Perdida. Bueno, la propuesta fue así, digamos, me invitaron a pintar y ellos todos tenían como su estética y se presentaban con máscaras. Entonces, en ese momento, el que hacía las máscaras era Tommy Barrios, un amigo músico. Le pedí una máscara también a él y además Ana Quijano, que estaba encargada de la escenografía, me hizo una capa con capucha y se creó toda una estética también para la banda, ¿no?
y al principio, bueno, era pintar. Estaba pintando un rostro al revés, la gente no entendía nada de lo que estaba haciendo. Después, como de alguna manera iba guiando la banda, ¿no? Porque después cuando me alejo tenía que mirar al público y me había comprado unos pinceles que parecían antorchas, entonces como que nada, me di vuelta, miraba al público, los puse así, esa era la señal de que den vuelta al cuadro. Y ahí la gente empezó a gritar, una locura fue eso. Y ahí empezó a la banda a cambiar el sonido y cada vez más rápido. Y yo estaba pintando así frenéticamente, así con todo, salpicó un poco de pintura y fue una sensación súper linda. La verdad que desde ahí quise repetir un montón. Y bueno, hoy por hoy se me dio esto de la banda y la verdad que quiero invitarlos también porque en abril lo vamos a presentar por primera vez en el Flotante y vamos a hacer un ciclo de jam donde van a haber músicos invitados a improvisar, porque es como tienen como bastante temas armados, pero también se presta a la improvisación. Y eso me gusta mucho porque es como que me dan tiempo a mí para pintar y hacer cosas creativas. Y bueno, así que vamos a hacer todos los miércoles en el Flotante, una jam. Sí, vamos a ir. Guada, te pregunto dos cosas. Hablabas un poquito cuáles son las temáticas que generalmente más abordás en tus obras y por otro lado para la gente que nos está mirando y por ahí quizás le sembraste la semillita de la inquietud en la pintura, ¿cómo se contactan con vos? ¿Vos das clases en tu casa, decías, ¿no? ¿En tu taller? Sí, exactamente, doy clases en casa, siempre me contactan por el Instagram más que por Facebook, pero en las redes sociales siempre me contactan por ahí. Pero bueno, la temática de mi trabajo siempre fue la figura humana, o sea, representar el mundo interno, externo de las personas y ir incursionando en ese mundo del retrato, ¿no? Que de ahí parten todas mis producciones. Doy clases en el Colegio Informático también, en Siglo Orientado. Hoy en día estoy haciendo una formación de gestión cultural en el Instituto de Cultura Contemporánea de la ciudad de Córdoba. Y bueno, estoy en constante crecimiento, ¿no? También estoy haciendo una curaduría con Cintia Clara Rodríguez y Maximiliano Peralta. Bueno, si tengo que destacar algo del 2020, pese a todas las dificultades y todo lo que el presente nos exigía, las limitaciones, digamos, lo positivo que puedo rescatar es que las instituciones empezaron a implementar esto de lo que era formato presencial al formato online, entonces nos posibilita a personas que estamos alejadas, somos de otras provincias, a poder cursar. Por ejemplo, en la curaduría tengo 2 encuentros presenciales nada más durante el año y todos los demás en formato online. Imparable, ¿eh? Imparable, sí. Guada, contanos algunos de estos lugares donde tuviste la oportunidad de exponer, ya sea en Corrientes o en otras provincias, ¿no? Sí, bueno, desde el 2010 yo expongo en bares, ferias, lugares de todo tipo, pero en el 2018 hice mi primera muestra individual en la Asociación Cultural Inglesa, que bueno, parte de esa exposición después la llevé en el Centro Cultural Universitario, que después la extendí, agregé un par de obras más. Y después, bueno, hice muestras colectivas en el Museo de Bellas Artes y en la Legislatura Provincial. De hecho, hasta hace poco hicimos una muestra con mujeres artistas del mes de marzo, ¿no? Y bueno, esos son los lugares más destacados. Después, nada, me gustaría mucho exponer en galerías o museos de otras provincias o en el exterior. Hasta ahora tengo obras en países vecinos, Brasil y Paraguay, Córdoba, Buenos Aires, acá en Argentina, en Resistencia también. Pero sí, como que siempre quiero ir expandiéndome y buscando nuevos horizontes, ¿no? ¿Y qué nos podés contar de los próximos proyectos o quizá algunos sueños que tengas con respecto al arte de aquí a un futuro cercano, ¿no? Sí, para ser optimistas. Bueno, ahora estoy con la jam de dibujo. Hicimos la primer jam de dibujo en lo de Mari, que bueno, la jam viene también del jazz, ¿no? Se juntaban los músicos de jazz a improvisar sin previo ensayo y después como que a ese encuentro se le sumó los dibujantes. Entonces la jam de dibujo sería un encuentro básicamente para dibujantes en donde hay una modelo vivo o un modelo vivo
improvisando poses para que los dibujantes tiren sus líneas de colores y demás, y después, bueno, hay aperitivos de por medio y se genera un encuentro para artistas. Esto lo vamos a hacer una vez al mes. Hicimos la primera el mes de ahora, digamos, en marzo. Vamos a hacer otra el 23 de abril, ya tenemos fecha. Y después tengo otro proyecto que se llama Pinceladas a la Medianoche, que este sí es para cualquier tipo de persona que quiera descubrir su lado creativo. En cada encuentro le invitamos a un artista plástico, un artista visual regional, que da como una idea disparadora y después durante el proceso los guía a todos los participantes. Es como una propuesta bastante lúdica y experimental, ¿no? Porque son personas que van sin experiencia y van con la incertidumbre, que no saben lo que van a hacer o no entienden muy bien el concepto hasta que lo hacen y están ahí. Y después me he encontrado con gente que, bueno, una de mis alumnas que está en mi taller hoy en día, que jamás me dijo que no pintaba desde que tenía 5 o 6 años, hoy está aprendiendo dibujo y pintura en mi taller gracias a Pinceladas, porque le llevó una amiga y le gustó tanto que se interesó por aprender un poco más sobre la pintura. Entonces eso la verdad que a mí me llena el alma, porque va gente y por ahí salen de su cotidianidad o de su mundo, que están todo el día en la rutina, muy metidos, y esto es como un escape de la monotonía. Claro, un escape hacia el alma, ¿no? Porque es más, como les digo, es más experimental. Me quedo con esto que habías dicho anteriormente, Guada, de toda tu formación a través de internet, ¿no? Pero también hiciste una formación muy interesante con Diana Eisenberg, que es una gran artista. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, también tenía 18, 19 años cuando fui con Diana, así que fue como que me explotó la cabeza cuando fui con ella, porque es una persona que sabe un montón y la verdad que ha sabido guiar a los artistas durante toda su carrera, y la verdad que fue una experiencia increíble. Me gustaría volver a repetirla porque Diana es una genia, pero sí como que bueno, me situó mucho a cómo orientarme como artista, ¿no? A veces uno produce, pero por ahí nada, me sirvió mucho más para trabajar el concepto, la idea, ¿sí? Y de ir desarrollándola, ¿no? Poner en palabras lo que uno pinta o lo que uno produce. Esas clínicas de arte sirven para eso, ¿no? Y poder también intercambiar con otros artistas, ¿no? Que son de acá y que tienen su trabajo, cómo podemos intercambiar ideas, compartir proyectos y demás. La verdad que fue una experiencia muy buena, Diana. Sí. Seguro. ¿Y cuándo inicia, Guada, tu actividad de pintura performática con músicos y DJ? ¿Te acordás el momento exacto? Empezó con Cumulus, una banda de acá, no sé si la conocen. Bueno, tenían un tema que tenía como 10 minutos más o menos, era el tema más largo, pero el tema que más me gustó a mí porque tenía como mucho de instrumental. Entonces, a mí me encanta cuando tienen mucho instrumental porque da pie a que yo me empiece a pintar. Así que eso fue en el 2017 más o menos. Ya pintaba, digamos, en diferentes eventos, pero siempre en vivo, en el público, no en el escenario. Desde el 2017 empiezo a pintar en escenarios y es otra cosa. Es otra adrenalina estar con el público ahí, con la banda, con los músicos. No sé, hay gente que me dijo que nunca vieron algo por el estilo y o que nunca una pintura le transmitió esa sensación, pero creo que es todo junto, ¿no? No solamente la pintura, sino también los músicos que van y esa sincronización que se logra entre todos, parece que está buenísimo. Es algo que me gustaría seguir haciendo y bueno, seguramente ahora con Canvá, se llama la banda, que nos vamos a presentar, que también es experimental. Todavía no hay cantantes, por ahí en un futuro se puede sumar, porque bueno, en esto de la zapada, también entre músicos como que nos vamos fusionando, ¿no? No quiere decir que en un futuro no haya un cantante, pero hoy en día es todo instrumental y eso la verdad que está buenísimo, o sea, me inspira mucho. Además te lleva por muchísimos paisajes, o sea, de repente estás como, no sé, en un día soleado, hermoso y después la música te lleva a un día no sé, más apagado, a la noche, a la lluvia, no sé, es como diferentes sensaciones y paisajes te crean una atmósfera solamente con sonidos que solamente escuchando a mí ya me
me da como un pantallazo lo que podría pintar en esa música. Te pedimos, Guada, que por favor nos recuerdes tus redes sociales para que la gente se pueda contactar con vos y también conozca un poco más tus trabajos. Dale, Guada Morlio en Instagram, Guadalupe Morlio en Facebook, así que ahí me contactan. La jam de dibujo se llama Luz y Sombra, y Pinceladas a la Medianoche también pueden ubicarlo ahí en Instagram. Bien, muchas gracias por acercarte, Guada, y fue muy motivadora esta charla. Un No, placer. muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Gracias.